Queridos amigos de la Galería Nocturna, estamos de vuelta aquí en el estudio de Godfrods y estamos pues dando continuidad a este track fuera de las temporadas regulares de la Galería Nocturna. Y hoy es el día en el que vamos a pagar tributo a aquella antigua deidad que en muchas maneras nos ha inspirado a hacer este podcast. Y como siempre, esta mesa llena de artistas, llenas de gente conocedora del género más feroz del planeta. Esta es la Galería Nocturna y es el podcast en el que hablamos de metal en serio. A mi derecha, el artísticos. Amigo, gracias por... Te extrañé, ¿no? Sí, no, ¿cuánto? 15 días sin grabar. 15 días. Un gustazo de estar de nuevo aquí hablando de... Bueno, tú vas a decir de qué vamos a hablar. Ahorita le vamos a poner un poco más de suspenso al asunto, pero pues gustoso de estar hablando, de darle continuidad a la temática del metal, un poquito fuera de la ronda normal que tenemos de capítulos revisando álbumes. Y pues gracias. Vamos a platicar de aquel programa legendario de la radio mexicana, ¿no? Legendario. O sea, muy bien, artista. Claro. Bienvenido. Perry. Ay, pues igual, güey. Bien gustoso de retomar esta galería. Refresca bastante el estar otra vez acá. sí. Después de 100 horas de estudio, güey. Después de 100 horas de estudio es bien refrescante esto. Y, como bien decía el artista, pues platicar de un programa de radio que yo creo que fue un parteaguas. Y que desafortunadamente, como mucho de lo que le pasa a este género, no hay esa difusión que se merece en esos medios de comunicación masivos, ¿no? Pero que tuvimos la suerte de poder escuchar este programa de radio que tenía todas las características de un programa de metal, ¿no? Donde te daban noticias, te ponían al día, recomendaciones y una forma muy particular que al metalero le agrada, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Es cierto todo lo que dicen. Es real. Y para dar una pequeña introducción a esto, corrían los primeros años de la década de los 90. Este programa estaba demasiado adelantado a su tiempo. Demasiado. Por el lenguaje, por la música, por las secciones o las temáticas que utilizaba. Y estamos hablando... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que de El Cráneo. Programa de WFM 96.9. Que en muchas maneras es el responsable de que hoy tengamos este concepto, esta comunidad. Y el nombre de nuestro podcast se debe a una de las secciones del Cráneo. En El Cráneo escuchábamos la Galería Nocturna y ya vamos a hablar un poquito más a fondo de ello y vamos a poner algunas muestras de lo que se escuchaba en aquellos años. Los medios de comunicación, es cierto, eran demasiado restrictivos, no te dejaban hablar de muchas cosas. Sin embargo, yo podría rescatar en este momento cinco estaciones o programas de rock y de metal que sonaban en aquellos años, que funcionaban bastante bien y que en el tiempo perecieron, ¿no? El primero de ellos, Rock 101 de FM, con los cuernos de la luna, buen rock, sí. y hasta unos tintes de metal, muy bueno. Yo me acuerdo haber escuchado la última transmisión de Rock 101 a las 12 de la noche. Cerraron esa estación. Y aparte había esa libertad, ¿no? De poder utilizar espacios que normalmente pues ya no hay mucho, ¿no? Estaba Radioactivo 98.5. Esa es más para acá. Sí. Esa me tocó a mí porque, por ejemplo, ahorita los que... Inclusive El Cráneo, yo no lo conocía, pero ya investigando, pues ya sabemos que había un antecedente muy bueno de metal. Yo Radioactivo sí lo ubico mejor.
Sí, es más, más contemporáneo, ¿no? Más para acá, más para los 2000. Para los 2000. Sí cruzó los 2000. Sí. El cráneo no cruzó los 2000. También conexión acústica, lo que después se convirtió en órbita 105.7. Antes era conexión acústica, y conexión acústica tenía su programa de metal también. Ok. No era del concepto del cráneo, no tenía esa intensidad, pero también había un programa de metal ahí. Y perdón, Artis, ahí en Radioactivo, ¿hay algún programa que tengas identificado? Porque yo recuerdo un programa que se llamaba Las 2 horas de Brian. Me ponían cosas muy, muy extrañas. Había rock psicodélico, pero yo me acuerdo de haber escuchado alguna vez a Jimi Hendrix. Purple Haze. Ahí pusieron y... Es que creo que los primeros años de órbita fueron buenísimos. No, de Radioactivo. 98.5. Había otra estación de radio también, Capital Heavy Radio, en el 1590 de AM. Extraordinaria Radio, sí estación. Sí, esos güeyes todo el tiempo metal. A veces tenían sus programas de un rock más old school. Pero por ejemplo, cuando en el 93 vino Metallica, estos güeyes hicieron una fiesta, güey. Hicieron una fiesta de una cobertura brutal. Que llegaron, güey. Y finalmente, pues lo que nos tiene aquí en la mesa, el cráneo de WFM, creado, dirigido, escrito, narrado por Carlos San Román. Carlos San Román es un comunicólogo, periodista y marquetero, amante de todos los contenidos que tengan que ver con la fantasía oscura, el terror y los mundos alternos. Es creador de uno de los mejores conceptos de la radio mexicana. En el programa El Cráneo de WFM 96.9 combinó el metal con anécdotas, con cuentos de terror, ¿no? Con narraciones macabras. Él contaba las historias de estos güeyes, ¿no? De Jack the Ripper, de Richard Ramírez, de toda esa bola de güeyes locos. Sí. Ávido lector de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, claramente se escuchan sus narraciones. Sí. Yo le eché una oreja a algunos de los capítulos que están en YouTube. En la red, sí. Y sí, se nota que su forma de expresarse era muy, muy enfocadas a lo siniestro. Todos los adjetivos que utilizaba para escribir. O sea, inclusive hasta las noticias no, pues vino tal banda, ¿no? Pero él le daba una intensidad, una narración muy, muy, muy peculiar, muy oscura. Muy oscura. Ahorita que mencionas a Lovecraft y a Edgar Allan Poe, pues se nota que estaba leyendo algo de ese, o tenía mucha influencia de estos escritores en la forma en que él expresaba sus ideas. No, mira, déjame te digo, era la simbiosis perfecta, porque también el efecto de la voz. Sí. El intro, la musicalización, todo. La historia, ¿no? Aparte de la galería nocturna, había otro apartado que se llamaba el Teatro de la Locura. Y en el Teatro de la Locura hacía reseñas de bandas, pero las hacía de una calidad. Y hace ratito platicábamos, ¿no? La fluidez, los adjetivos, la forma de narrar era perfecta y exacta, ¿no? Sí. Lo hacía muy bien. El Cráneo cambió toda perspectiva de los programas de la radio en México. En esos años, este contenido era totalmente fuera del estándar y hasta la duración del programa. Había especiales de Día de Brujas que podían durar de las 12 de la noche a las 4 de la madrugada. Wow. Yo tuve la oportunidad de escuchar 2 de esos. 2 años consecutivos. Ya el tercero ya no lo aguanté, dicen. Me quedé jetón. No, pues ya no existió. Ya no llegó. Ya no llegó. Y la expresividad en el lenguaje de Carlos San Román llevó al metal y a todos sus subgéneros a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque de verdad, ahorita más adelante vamos a escuchar pequeños fragmentos de lo que nosotros escuchábamos en aquellos años, ¿no? Y que además con esa sección de la galería nocturna, que cuando empezábamos a platicarlo de este proyecto, pues fue si no es que el primero de los primeros que se puso en la mesa. Sí. Y precisamente nació güey, es que ¿te acuerdas que en aquellos años estaba el Cráneo y tenía una sección que era la galería nocturna? Estaría chingón llamarlo así, parte tributo, dándole
queriéndole dar un poquito de continuidad de eso que sembró Carlos San Román, güey, ¿no? Sí, exactamente. El recordarlo, el recordar el programa, el recordar su trabajo y el recordar que nosotros escuchábamos el metal a través de esos pocos foros, espacios que había. Sí. Y eso es muy interesante porque ahora que lo mencionas, sí había en México poca difusión en los medios más populares de ese tiempo, ¿no? Que la radio y la televisión. Y lo que platicamos hace rato, Carlos San Román inclusive salió del concepto de Música Sin Fronteras que era un programa que estaba en Televisa, en donde ya en algún capítulo lo había mencionado. Inclusive llegó a estar Death, la banda Death. Devastation. Y por ejemplo, Carlos San Román, en este programa de Sin Frontera, que era con Alfonso Teja, si mal no recuerdo, nació también un espacio así. Tenía el horario de las 3 de la mañana, güey. Sí, nada. Donde le dijeron a Alfonso Teja, oye, pues tenemos un espacio, hay que cubrirlo. Alfonso Teja es un periodista y que es músico de Monterrey, si mal no recuerdo. Y le dijeron, güey, pues haz tu programa de rock, güey, ¿no? Tú le sabes, a 3 de la mañana, güey. Y hizo colaboración con Carlos San Román. Y donde Carlos San Román en algún momento del programa, güey, pues era el que hacía el scouting, güey, de las bandas. Y se dice que fue el primero que llevó a la tele, por ejemplo, a Santa Sabina, güey. Y es que aparte hablábamos de una época, perdón, Artist, en la que afortunadamente, bueno, digamos, estábamos, el metal estaba viviendo su gloria a nivel mundial, ¿no? Los 90s, al principio de los 90s, fue ese momento en el que el death metal, los géneros más intensos los subgéneros más intensos del metal estaban viviendo su apogeo, y va muy de la mano justamente con el tipo de contenido que tenía el Cráneo, porque en ese punto del tiempo el death metal y los géneros extremos como el black metal, bueno, ya había empezado a haber un poco de symphonic también, estaban en su mero mole, ¿no? Digamos. Y no sé si esto, el ocaso, digamos, del programa esté relacionado también justamente con la decadencia del género, porque ya a partir del 95 en adelante el death metal y los géneros extremos como que empezaron a perder un poco de peso, ¿no? Claro. Y empieza a surgir el nu metal y otras variaciones de otros subgéneros. Quizá también venga de la mano que haya desaparecido el Cráneo, no lo sé, es una idea. Puede ser, o sea, ya haciendo un análisis de los hechos, puede ser que haya sido la suma de las dos, sí, de las dos cosas, ¿no? Entonces, el Cráneo estaba compuesto por estas secciones, ¿no? Digamos, era música pesada. Estaba la Galería Nocturna, en donde la Galería Nocturna contaba esas historias fúnebres, obscuras, ¿no? De asesinos seriales. Y estaba también el Teatro de la Locura, donde hacía reseñas de bandas muy bien hechas, ¿no? Y también hablaba de noticias. Entonces, el formato, ya platicamos un poquito del formato del programa. Y a continuación voy a poner algunos fragmentos porque vale muchísimo la pena. Hay muy poco material del Cráneo, sí, en YouTube. También ahí en los comentarios vamos a dejar las ligas de los... Hay como 6, 5. Hay 4 capítulos completos en una página de podcasts. Y hay como 2 o 3 capítulos en YouTube. Vamos a escuchar un poco del intro. Cómo arrancaba este programa. Desde el arranque decías... Te volaba la cabeza. Sí. Esto ¿no? está Sabías bueno. de qué iba. Entonces vamos a escuchar un minutito del intro y regresamos. Antes de que la luz del día perturbe la milenaria oscuridad del inframundo, elevemos los bellos salmos para que el ente más poderoso del octavo círculo del infierno vuelva a cabalgar sobre las alas de la muerte. Él es el Cráneo. Puro de...
más allá de los confines de la locura. El vengador del odio y la enfermedad volverá para despedazar y mutilar a los herejes que no profesen en la antigua cofradía del metal. La cofradía del metal era una frase constante, ¿no? En sus... Era parte del intro, era una frase constante. Sí. Y si te acuerdas, Perry, también uno de los nombres que se pusieron, en la mesa fue la cofradía. Fue la cofradía del metal. Recuerdo una cantinita que luego iba a visitar. La cofradía. Ah, no, bueno. Mestiquilas. Ahí por los terrenos de ahí de Mixcoac. De Mixcoac. Güey, ¿Esto suena, verdad, artista? Escuchamos el intro. Como se dieron cuenta, te volaba la cabeza en el segundo 1. O sea, y hay puro death metal, ¿eh? Era bien crudo el tipo. No es por defender siempre al género. No, al género. Pero si le pusieron atención, todo lo que se escuchaba de fondo era death metal, ¿eh? Hasta algunas bandas dije, ¿quiénes serán estos? Porque sonaban bestial. Sí, perdón, Berry. Y, güey, ahorita con el intro me hiciste regresar, como bien dices, casi 30 años. Porque, pues en aquellos años, el Perry, que era quien escuchaba el programa, yo lo escuchaba de rebote. Porque tampoco el Perry no lo ponía como a volumen unos bajo, decibeles adecuados a las 12 de la noche. No tenía dinero para comprarme unos audífonos, Perry, lo siento. Pero te pones tu grabadora ahí al lado, ¿no? No, pero la verdad es que yo agradezco bastante. Pero sí, el programa así voló la cabeza porque aparte te daba noticias, güey. O sea, te ponía al día. A mí me dio mucha risa cuando yo escuché lo siguiente. En mayo del 93 habían anunciado un par de fechas en México, pero se cancelaron. Mustaine estaba hasta el cepillo nuevamente. O sea, ese tipo de narraciones eran las que daba. O sea, de unas giras, de bandas de heavy metal, de death metal, de todo. Pero con ese estilo, ¿no? En aquellos años ya hablaba de un Unleashed, te hablaba de un Doom, ya, o sea, y con ese mismo estilo, sí. ¿no? O sea, lo mismo te contaba una noticia, te daba las noticias del mundo metalero, te narraba o te hacía un review de algún álbum, o te contaba una historia de terror. Exacto. Exactamente. Vamos a escuchar, porque de verdad el formato del programa era increíble. Vamos a escuchar un poco de las noticias, cómo narraban las noticias de nuestras bandas favoritas. Vamos a escuchar un poquito y regresamos. Estamos de vuelta en esta caverna de gárgolas que es el cráneo. Como les hemos dicho, se ha confirmado la visita de Ozzy Osbourne a la Ciudad de México. El gran Ozzy asolará esta pútrida ciudad el 28 de agosto. En los próximos aquelarres tendremos sorpresas que harán que su estúpido corazón reviente y lo defequen en pequeños cachitos. Será aquí donde escuche la voz del amo. También abriremos el teatro de la locura. Y por si no fuera suficiente, regalaremos boletos para que mueran empalados y sangren por el ano mientras gritan de placer. Ozzy Osbourne maldecirá nuestras almas. Como el verdadero Drácula. Ah, excelente, ¿eh? O sea, se rifaba ahí. La narración, sí, la narración Era increíble. Y la fluidez, güey. La fluidez, sí. Ojalá un día lleguemos a tener ese conocimiento y esa fluidez. Ojalá un día lleguemos a tener a Carlos San Román aquí sentado, contándonos de todo esto. No sé dónde está. Le dejé mensajes en sus redes. Yo me imagino que va a ser muy complicado contactarlo, pero vale muchísimo la pena, ¿no? Yo creo que ojalá vea y escuche este tributo que estamos haciendo a él y a su creación. A continuación viene la Galería Nocturna. Y la Galería Nocturna, el espacio que nos inspiró a crear este proyecto. El espacio que nos tiene sentados en esta mesa, artista, lo has dicho muy bien. El lenguaje, como verán, escuchen el lenguaje. Esto en 1993 es lo que te era una bomba atómica. Vamos a escuchar entonces la sección favorita, nuestra sección favorita. La Galería Nocturna. Viene la Galería Nocturna. Vamos a escuchar un poquito y regresamos en unos minutitos. Ahora ya se escuchan las pisadas fúnebres de nuestro siguiente invitado a la Galería Nocturna. La Galería Nocturna. Ay, güey, mira, ya está. Hemos invitado a nuestras brujas nigromantes para invocar el espíritu de un monstruo que lleva el nombre de Karl Panzram. Esta bestia mató y violó a 21 personas, pero dejemos que sea su atormentada alma quien nos platica su horrenda historia. Hola, estúpidos que
se encuentran del otro lado de las bocinas. Ojalá no me dejen hablar mucho, pues puedo escapar por esta frecuencia y hacerlos excremento. Mi nombre es Carl Panzram. Soy considerado como uno de los asesinos con menos escrúpulos. Inicié mi carrera delictiva a la tierna edad de 8 años por estar borracho y escandalizar. A partir de ahí, me fui haciendo un bastardo malnacido. Tuve que satisfacer mis desviados instintos sexuales y asesinos en 2 continentes. Me fui al África, me despaché a los nativos, los sodomicé y mutilé sus cadáveres para finalmente dárselos a tragar a los reptiles. ¿No saben qué es sodomizar, partida de imbéciles? Pues busquen en un diccionario, que luego les juro que les va a arder el recto. En mi sangrienta vida cometí toda clase de delitos y sodomicé a más de 1000 hombres. En 1930 fui capturado y enviado a la horca por matar a un guardia en la prisión. Cuando me estaban colocando la soga al cuello, se tardaron tanto. Crudo. Estaba bestial eso. Bestial. Sin filtro. Ok. Vamos a escuchar ahora un poco de El Teatro de la Locura. Ok. Que esta era la otra sección en donde hacía reseñas de bandas, ¿no? En este caso, hace una reseña de Mustaine y compañía. Qué Que mejor, andaba hasta el qué cepillo. mejor. Que andaba hasta el cepillo otra Y vez. aparte lo dice, de las bandas favoritas del cráneo. Así es. Vamos a escuchar un poco de El Teatro de la Locura. El teatro de la locura. En el metal mundial comercial no hay mejor muerte que la mega muerte. Megadeth ha sido durante más de 10 años una de las fuerzas más contundentes y megatónicas en el thrash speed metal. Su génesis tuvo lugar cuando otro maníaco serial, un asesino de las 6 cuerdas, fue lanzado al abismo de otra entidad infernal. Las guitarras lloran lágrimas de sangre cada vez que las metalizadas tenazas de este cyborg del thrash acomete con uno de los riffs genocidas. Los micrófonos piden clemencia cuando su voz, llena de odio y muerte, escupe como gargajo sangriento los horrores de este y otros mundos. El inestable Dave Mustaine fue echado de Metallica en 1983 después de sufrir graves problemas de personalidad y egocentrismo aumentados por su alcoholismo y dependencia a las drogas. Pero Dave Mustaine sabía que su sangre estaba hecha de plomo hirviendo y necesitaba azorar al mundo con la música más infecta del momento. Después de todo, Mustaine fue, junto con James Hetfield, Tom Araya y Scott Ian, los brujos que trajeron a la superficie el speed thrash metal. Este genocida del metal empezó a buscar a los nocivos elementos para planear su ofensiva. Ya con el nombre de Megadeth, reúne a su único amigo, Dave Jr. Ellefson en el bajo, a Gar Samuelson en la batería y al gran guitarrista Chris Poland. Desde ese entonces, Mustaine ha sido un peligro. Nadie se sentía cómodo junto a él, pues podía reventar en uno de sus ataques propiciados por la heroína. El mundo subterráneo de la perdición metalera se sacudía con Megadeth, pero los graves problemas del infierno mental y físico que vivía Mustaine comenzaron a cobrar sus víctimas. Dave era y es un tirano, y cuando andaba hasta el cepillo era aún peor. En un arranque despide a Samuelson y a Poland. Sus reemplazos serían el asistente de Samuelson, Chuck Beller, y el guitarrista Jeff Young. La sangre fresca solo incendió el espíritu metalero de la banda. Después de un año de gira con el disco Pistols, se meten al estudio en julio del 87, cuando los nuevos integrantes apenas tenían 2 semanas en la banda. En febrero se conocería este tumor, oscuro, obsesivo y electrizante. Nos referimos a So Far, So Good, So What. Dentro de este álbum hay clásicos como In My Darkest Hour y la versión thrashera de Anarchy in the UK. Aquí, Mustaine demostraba la relación entre el punk y el thrash. Además, Steve Jones, guitarrista de los Pistols, participó en la grabación. Sin embargo, lo que parecía el gran disco que llevaría a Megadeth al trono maldito del metal americano fue un poco desilusionante. Aquí tenemos otro aguijonazo de alacrán exclusivo. Nuevamente desde el pozo y el péndulo le reventaremos el hocico a macanazos en vivo. Esto es Megadeth con Anarchy in the UK. Anarchy. So
Far So Good So What en todas las listas entre los primeros 30 discos de los Estados Unidos. Una gira con Dio los fue llevando hacia mayores audiencias. En ese 88 se presentan en el Monsters of Rock en Inglaterra, apareciendo con lo que tal vez haya sido el mejor año del festival, con Iron Maiden, Kiss, David Lee Roth, Guns N' Roses y Halloween. Pero Megadeth no podía despegar, porque Mustaine y Ellefson estaban sumidos en el excremento que es la droga. Es la droga. Así iba a decir. Esa parte la escuché. ¿Qué les pareció, amigos? Güey. ¿Cómo se sienten viajar 30 años al pasado y escuchar estas bestialidades? En lo personal, cuando reescuché ese capítulo, y es de todos sabidos que para mí Megadeth y Mustaine es como tu máximo, es ¿no? El metal. Pues es que es el lugar que tiene hoy, ¿no? Depende de cada quien. Diría el Perry, está sentado en la silla más alta, ¿no? La triada, en la silla del del metal, no sé. Y creo que hace una narración de la historia de Megadeth y Dave Mustaine. Y aparte te la platica en 10 minutos. Uh-huh. Sí. Te pone un par de rolas, güey. Y creo, y capta, güey, ¿no? Mira, o sea, te habla de... ahorita los tres estábamos así como que... Sí, no lo quites. Sí, nos queremos... Te habla de sus discos, de sus giras, de sus problemas personales, de su categoría como músicos. Te habla de todo. Y es. Como dicen, en poquito tiempo. Y ahí, güey, recuerdo ahorita que pusiste esos audios, ahí fue donde escuché por primera vez en el cráneo Ingra Game. ¿Cómo no? Y creo que también fue una de mis rolas que... Aparte no pudo arrancarla con el Teatro de la Locura con otra rola porque habla de la furia de Dave Mustaine. Así es. Un güey belicoso, un güey guerroso, un cuate y que realmente furioso, eso dio inicio a Megadeth, güey. O sea, te pone en un contexto total, güey. ¿No? Sí. Con ese... con esas metáforas, con ese vocabulario, con ese juego de palabras, güey, te pone en contexto, güey. Sin decirte que Mustaine estaba muy encabronado y que como revancha hizo su banda. Uh-huh. Te lo dicen 2-3 palabras y obvio, el que tenga el contexto de la banda de Megadeth, pues entiende que dice, sí, güey, así es, güey. Me hubiera gustado, cuando yo empecé a conocer el metal, que fue cuando ya lo he contado cuando estaba en la secundaria, fue a través de encontrarme un disco, comprarlo y no saber, de Pantera, no saber qué me esperaba, ¿no? Pero estoy seguro de que haber escuchado algo como este programa me hubiera también ayudado mucho, ¿no? Porque, claro, número uno, te obligaba a que también te pusieras a estudiar casi, porque dices, no le voy a entender a este programa si no sé qué es cofradía, si no sé qué es caldera, ¿no? Bueno, pues por esa edad a lo mejor que es una gárgola. Que es una gárgola, ¿no? Y cuando empieza a mencionar temas históricos así de personajes como los asesinos seriales, te obligan a estar investigando, ¿no? Te obligan a estar claro, como poder ponerte en el mismo contexto que él te estaba ofreciendo, ¿no? En su programa. Entonces, así es. Hubiera sido padre que en la época en que yo conocí el metal existieran este tipo de programas, ¿no? En Estados Unidos creo que por esa época todavía existía Headbangers Ball, uh-huh, que era el programa número 1 de metal, ¿no? Pero no había una edición latina hasta donde yo sé. Entonces no hubo. Teníamos pocas opciones. Bueno, es conocer. Que realmente en Estados Unidos sí hay mucha difusión, sí hay, güey. Sí, le dieron un espacio enorme en esas épocas, ¿no? Pues sí, sí ha habido a lo largo de la historia espacios muy reconocidos. En esos años era la fábrica de las bandas de Death y de Thrash, ¿no? De América. Hablábamos de una MTV que pasaba Death, que pasaba Morbid Angel. Y finalmente, después de este viaje de metal, de noticias, de historia, de asesinos seriales, de historias de horror, de reseñas de bandas, hubo una temporada en la que Carlos San Román y el Cráneo terminaban con Stairway to Heaven. Sí, güey. O sea, se agarró una temporada en la que el cierre del programa era con Stairway to Heaven.
Y aparte le daba un feeling. Súper cierre, güey, ¿no? Porque toda la hora del programa que duraba un poquito, o sea, más o menos era el tiempo promedio, era arriba, güey, ¿no? Trash. La narración, güey, ¿no? Entonces cuando terminaba y empezaban esos acordes de Stairway to Heaven, sí era así de... Ay, güey, ahora se llama... Ya, sí. Como que ya... No, o sea... Por la hora también decías, ahora se llama, puedo dormir. ¿no? Entonces, yo recuerdo que hubo después de esa primera edición del Cráneo, hubo un segundo intento. Pero ya Carlos San Román escribía los guiones, pero ya no era el narrador, era Eduardo Videgaray. Ya no tuvo ese impacto, ya no tuvo esa fuerza. Claro. Sí, no. Y pues lamentablemente, ¿no? Así es como llega el Cráneo a su final. Imperdible. Hay muy poco material en internet. Ahí les vamos a dejar en los comentarios las ligas para que vayan, escuchen lo que nosotros escuchamos de hace 30 años. Así es como llegamos al final de este tributo, de esta plática sobre el programa más célebre de metal en México. Sin duda. Y yo de verdad espero que Carlos San Román lea mis mensajes que le he dejado. Carlos, platicar con él. Porque Carlos, no sabe lo que hizo con nosotros. Güey, y es platicar con la historia, güey. Mis respetos. Y ojalá que ojalá que se anime a venir. Exacto, ¿no? Sí, que nos haga el verdadero honor de decirnos manita arriba, aunque sea, ¿no? Un like. Exacto. Gracias, Perry. Y todo un gustazo, Perry. 30 años, regresamos, güey. Volvimos a viajar al pasado. Gracias, Perry. No. Artístico. Y ya que nos pusimos lúgubres, tus últimas palabras para este capítulo. Las últimas palabras. O sea, tipo Carlos San Román en el a ver si tengo otra. Estilo Carlos San Román. Deja ver si tengo otra frase. Pero mientras les voy diciendo que es un viaje, como todos estos capítulos que siempre hablamos, Sí. han sido viajes por discos, viajes por bandas, ahora viajes a la difusión en México del metal, ¿no? Como es Claro. este programa del Cráneo. Muy chido. Yo como ya lo mencioné hace ratito, no tuve chance de escucharlo en vivo, pero qué bueno que existió, ¿no? Porque seguramente inspiró a mucha gente, ¿no? Sí, sin Como, duda. pues como ustedes, como nosotros, ¿no? Como nosotros que estamos sentados aquí pagando tributo a esa deidad. A esas grandes bandas. Bueno, no encontré un texto, pero... O repite el que traes, mi ¿Qué decía? artista. Porque yo sé que te impactó. Dave Mustaine andaba hasta el cepillo nuevamente. Algo así, sí. Un tributo al Cráneo maestro y al maestro Carlos San Román. Claro. Manifiéstate. Por favor. Estamos como él diría, manifiesta. Manifiéstate en este ¿qué? Caldera de gusanos. En esta caldera de gusano. En esta caldera. Queridos amigos, querida comunidad de Metal Hearts, así es como llegamos al final de este programa, al final de este capítulo. Es un capítulo que hicimos con mucho cariño y con mucho respeto para Carlos. Lo veníamos craneando. Ahora sí que lo veníamos craneando desde tiempo atrás. Admiración, mucha admiración. Estuvo en el pipeline desde el primer capítulo. Entonces, denos like, denos hate, coméntenos. Estamos en redes sociales. Suscríbanse, banda. Suscríbanse al canal. Estamos en YouTube como GodProds. También estamos en Facebook como GodProds. Estamos en Spotify, igual, GodProds. Para Instagram estamos como God-Prods. Ahí déjenos sus comentarios. Cuéntenos qué opinan. Escuchen al Cráneo. Y regresen con nosotros a darnos su opinión. Muchísimas gracias por su atención. Banda. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Donde el Gracias. metal es vida, banda. Yo. Podridos. Podridos. Caldera de gusanos maléficos. Gárgolas. Vamos por un pan. Vamos a comer.